Se ha dicho muchas veces que los grandes impulsos de Mozart no se veían únicamente en la esfera de la música. En parte eso es cierto y en parte no lo es. Es verdad que rechazó o asimiló todo lo que había oído de carácter musical tan completamente que no podía ya separárselo de la esencia. Su crecimiento como creador se desenvuelve como el de una planta noble, cuyo secreto íntimo sigue siendo un arcano, pero es favorecido por el sol y la lluvia, y detenido y dañado por el mal tiempo. Con esta poderosa pero reflexiva frase del físico alemán Albert Einstein, refiriéndose al raudal de originalidad en la vida y en las obras de Mozart, damos inicio a nuestro podcast sobre la genialidad del compositor y la búsqueda de su tan anhelada independencia. Iniciamos. Soy Miguel Eduardo Lascano Hernández y en este episodio viajaremos al corazón del siglo XVIII para conocer a uno de los artistas más brillantes, intensos y libres que ha existido, Wolfgang Amadeus Mozart. Un genio que no solo transformó la historia de la música, sino que también luchó por algo muy humano, ser dueño de su propio destino. Iniciemos. Mozart es uno de los hombres más famosos que hay en la música clásica, eso nadie puede negarlo. Tanto incluso que alguien que no sepa nada de música, por lo menos sabe que existe un músico llamado Mozart. Wolfgang Amadeus Mozart nace en Salzburgo, Austria, en 1756. Su padre, Leopoldo Mozart, era un compositor, violinista y maestro de capilla. Rápidamente se da cuenta de que su hijo no era un niño tan común, ya que a la edad de 3 años, Wolfgang ya estaba tocando el clavicordio, a los 5 componía piezas pequeñas y a los 6 ya estaba de gira por Europa tocando ante reyes. Pero, aunque el mundo veía a un niño milagroso, detrás de esas notas había algo más, una mente curiosa, inconforme y rebelde, que pronto querría decidir por sí misma. Como una pequeña anécdota interesante, se cuenta que Mozart, al mudarse a Italia a sus 14 años, y cierta vez cuando su padre lo lleva a una misa a la famosa Capilla Sixtina, se estaba interpretando la obra de Gregorio Allegri, nada más y nada menos que el Miserere, la Misericordia, la cual fue escrita 120 años antes y era considerada como una de las piezas más hermosas que jamás se haya creado. Y el Papa, para preservar el sentido de exclusividad y misterio, prohibió con pena de excomunión que cualquier persona pudiese sacar copia alguna de esas partituras. Mozart, al estar apreciándola, no dudó un instante en transcribirla de memoria, volviéndose así en la primera copia pirata de audio descargada de la nube, sin internet, sin grabadoras, entregándola años más tarde a un historiador y este así publicándola al mundo y quedando el misterio al descubierto. Tiempo después de regresar de Italia y establecerse con su familia en Salzburgo, Mozart comienza a trabajar bajo la tutela de su mecenas, el príncipe arzobispo Sigismund von Stauffenberg, quien tras su muerte fue sucedido por Hieronymus Colloredo como nuevo príncipe arzobispo de Salzburgo y, obviamente, el nuevo patrón del compositor. A partir de este entonces, se desencadenó el preludio de una serie de eventos desafortunados para buena o mala suerte de nuestro músico. Pues con la proclamación del nuevo príncipe arzobispo, sus reglas estrictas y el ambiente rígido de la corte, Mozart comenzó a sentirse asfixiado definitivamente. Sentía que su talento merecía más que componer música de fondo para cenas episcopales. Él quería libertad creativa y, francamente, como todo buen músico, mejor paga. Aquí es donde comienza la búsqueda de independencia de Mozart, una búsqueda que lo lleva a un acto de rebeldía sin precedentes para un músico de su época. En 1781, ya con 25 años, renuncia a su puesto en Salzburgo y se muda a Viena, el corazón musical de Europa, para convertirse en un compositor freelance. Ya establecido en el corazón musical de Europa y después de haber compuesto destacadas obras religiosas en Salzburgo, Mozart ve en Viena, una fuente de nuevas experiencias y un desborde de creatividad que le otorgan libertad para explorar otros géneros y centrarse más en la música profana. Es más, cuando empezó a escribir sus conciertos para piano y orquesta, ya se notaba que no era un compositor cualquiera.
En el concierto en sol mayor, el K453, muestra una sensibilidad única. 3 movimientos perfectamente equilibrados, más o menos con un tono alegre, un luego andante más oscuro y profundo y un final lleno de energía. Especialmente este último. Hagamos énfasis en este último. Es necesario detallar que tenía una particularidad interesante para la época, puesto que su composición estaba escrita en forma de variaciones, donde lo más común al finalizar cada concierto era utilizar la forma de rondó. Obviamente cada concierto parecía un diálogo entre el piano y la orquesta, casi como si Mozart conversara consigo mismo, probando emociones, contrastes y nuevas formas de expresión. Su música no buscaba solo grabar, buscaba explorar. Y eso, en una época donde las normas musicales eran casi sagradas, era un acto de valentía. En Viena, Mozart encontró un ambiente lleno de talento y también de competencia. El emperador José II apoyaba la cultura y admiraba su música, pero también imponía sus gustos y encargos. Aún así, Mozart logró algo impresionante: revolucionar la ópera bufa, la ópera cómica. Obras como Las bodas de Fígaro, Don Giovanni y Così fan tutte mezclaron humor, drama y crítica social. En Fígaro, la dificultad técnica y la riqueza de ideas dejaron al público sin palabras. Y aunque algunos la consideraron demasiado compleja, esa misma complejidad era su genialidad, obviamente. Con Don Giovanni, estrenada en 1787 en Praga, Mozart llevó el teatro musical a otro nivel definitivamente. Pero detrás de esa grandeza también había caos, ensayos apresurados, partituras escritas a última hora y cantantes improvisando sobre el escenario. Es más, Luigi Bassi, en el primer intérprete de Don Giovanni, recordaba que Mozart quería libertad total. No manteníamos el compás con exactitud, cantábamos con ingenio, con cosas nuevas, así como él lo quería, decía. En estas óperas Mozart no solo compone música hermosa, explora la naturaleza humana, la lucha de clases y la moralidad con una profundidad que pocos antes habían atrevido a tocar. Ya en sus últimos años, Mozart alcanza una profundidad artística inmensa. Su Sinfonía Praga, por ejemplo, combina majestuosidad, energía y emoción, anticipando incluso hasta el dramatismo de Don Giovanni. Era música escrita para públicos exigentes, pero también una declaración de independencia. Mozart componía lo que sentía, mas no lo que le pedían. Sin embargo, la libertad tiene un precio. Ser freelance era una espada de doble filo. Aunque gozaba de independencia, obvio, él le gustaba, pero Mozart carecía de la seguridad económica que ofrecía un patrón fijo. A finales de la década de 1780, su suerte comenzó a decaer. Viena entró en recesión, el público cambió de sus gustos y las deudas empezaron a acumularse. Los derechos de autor no existían como hoy. Una vez que sus partituras pasaban a los copistas, se convertían prácticamente en dominio público. Mozart vivió momentos de escasez económica, pero nunca sacrificó su creatividad. Su vida fue corta, muere en el 1791 a los 35 años, pero su legado sigue siendo infinito. Ya para finalizar este pequeño encuentro con la genialidad de nuestro compositor Mozart, no podemos dudar que fue un genio, claro que sí, pero también un ser humano que quiso ser libre. Su música nos habla de esa eterna tensión entre el talento y las reglas, entre el arte y la sociedad. Cada nota suya parece decir, sé quién eres, incluso si el mundo no está listo para ti. Y quizás por eso, más de 2 siglos después, seguimos escuchando su voz. Una voz que no envejece, no caduca, porque nació de lo más puro que puede tener un artista, el deseo de crear sin cadenas. Fue un hombre que compuso con una facilidad que parecía sobrenatural, pero que, en esencia, luchó una batalla muy humana, la de un artista que deseaba ser valorado no solo por su don, sino por su derecho a vivir de él, libre de las cadenas del patronazgo. En su búsqueda de independencia, Mozart no solo se liberó de a sí mismo, sino que, en muchos sentidos, liberó el concepto del artista moderno. Gracias por acompañarme en este viaje por la genialidad y la independencia de Wolfgang Amadeus Mozart. Si te gustó este episodio, comparte y suscríbete para seguir explorando juntos las historias que hay detrás de la música. Hasta la próxima. Chao, chao.